Todos sabemos cómo va a terminar esta votación. Hoy, al final del día, esta ley se va a aprobar. Se ha decidido fuera de este ámbito parlamentario, con mayorías legítimas, que se apruebe esta ley. Pero bueno, espero por lo menos que el ruido de mis palabras, como decía, se decía del gran José Martí, despierte por lo menos los pensamientos y quizás algunas modificaciones para que el mal sea lo menos mal posible. Fuerzas quiero, decía Martín, que no premio, porque sé que rara vez da sombra el árbol a aquel que lo siembra. Y creo que en este tema de la ley de medios, como es esto, una ley de medios, porque el nombre no hace a la cosa, está en juego una de las principales, si no la principal, de los derechos que tiene el ser humano. Recientemente se editó una nueva edición de esa obra formidable de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y creo que por tercera o cuarta vez lo volví a leer. Me volví a reír, me volvió a hacer pensar. Y hay una parte, yo creo que la mejor, la favorita del Quijote de la Mancha, que es cuando, luego que Sancho Panza queda al gobierno de la ínsula de Barataria, y al final renuncia a esa ínsula que le da el duque, y se van conversando con Don Quijote, y Don Quijote le dice esa cosa tan linda, que dice que la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y yo creo que esta ley de medios, tiene mucho que ver con la libertad, porque afecta principios fundamentales de nuestra Constitución y de nuestro ser nacional. Afecta el artículo 7 de la Constitución, que junto con el 72 y el 332 son pieza fundamental del sistema republicano de gobierno, de nuestra estructura de libertades. Afecta sobremanera lo que ha sido una regulación, la mejor que puede tener la expresión, la opinión en un país, que es la establecida en el artículo 29 de la Constitución. Ese artículo que ha estado invariablemente en todas nuestras constituciones desde 1830, fruto de esa pluma formidable en 1829 de Yauri, ese artículo que dice que es libre la expresión sujeta a la responsabilidad posterior del emisor. No se necesita más que eso en el Uruguay, porque si bien este proyecto de ley tiene algunas normas que van en el camino adecuado, la transparencia en la concesión de frecuencias, del espectro, etcétera, eso está bien. Otorga una cantidad de facultades a estos organismos. Yo conté hoy, vamos a tener 6 organismos que van a controlar los medios en el Uruguay. El Ministerio de Industria, Poder Ejecutivo del Ministerio de Industria, la DINATEL, la URSEC, la Chasca, el Consejo Audiovisual, y encima de todo eso le asignamos potestades a la Institución de Derechos Humanos del Parlamento, además del Poder Judicial, con facultades tremendas, pero tremendas. Por ejemplo, esa que se ha aplicado en Venezuela y que se ha aplicado en Ecuador, que es poner multas por cifras multimillonarias.
$1.600.000 sin limitación. $1.600.000 de multas que se van a poder poner. Y algunos dirán, bueno, pero hay sanciones leves, sanciones graves, sanciones muy graves. Sí, 3 sanciones leves implican, de acuerdo a este proyecto de ley, una sanción grave. 3 sanciones graves implican que no se renueva la concesión. Que esta es una ley que va a quedar obsoleta muy pronta. ¿Por qué ese es su gran defecto? Porque deja fuera el Internet. Deja fuera expresamente al Internet esta ley. Y todos sabemos que no dentro de mucho, porque ya está pasando, la televisión, la radio, va a ir por Internet. Va a ser así. Lo vamos a ver en los teléfonos celulares. Lo vemos hoy, el Netflix. El propio Antel lo está vendiendo. Los partidos de fútbol, los programas de televisión. Porque la libertad y el avance tecnológico es mucho más fuerte. Y uno cabe preguntarse por qué dejaron fuera el Internet. Porque expresamente quien habla hace 2 años y medio presentó un proyecto de ley de neutralidad y libre accesibilidad en la red, que justamente lo que hacía era asegurar el principio de libertad que está en el artículo 29 de la Constitución para las redes, que el señor ministro de Industria, cuando fue citado a la comisión y le preguntamos por el proyecto para tratarlo, nos dijo, va a ser incluido en la próxima ley de medios, dijo él. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque... ¿Por qué? Cabe preguntarse. ¿Por qué este afán regulatorio de los canales, de los medios, etcétera, de la televisión por cable? ¿Y por qué dejar fuera el Internet? ¿Qué está pasando? ¿Por qué le cargamos de obligaciones, regulaciones, posibles sanciones a los canales abiertos de televisión, a los canales cable, a las radios y dejamos fuera el Internet? Porque acá hay 2 o 3 normas encubiertas que lo que están haciendo es aumentando el monopolio de Antel. Esa es la verdad. Acá se están creando monopolios. Pese a que hay algún artículo que dice que estamos en contra de los monopolios, los oligopolios, todas las cosas, pero los privados, los del Estado estamos siempre a favor. Y establecemos en esta misma ley prohibiciones que otros que no sean Antel desarrollen determinadas actividades. Esa Antel que no tiene problema en hacer un negocio con Netflix, no, pero ella, sí lo puede llevar ella, y etcétera. La ley además contiene normas flagrantemente inconstitucionales. Y esto lo digo con todo respeto, todo el capítulo de la publicidad electoral es desde el punto de vista constitucional, y me animaría a decir, yo no soy de etiquetar a nadie, pero desde el punto de vista de la ética, inconvenientes. El capítulo de la publicidad electoral requiere además, señor presidente, de una mayoría especial. Esa mayoría especial que requiere el artículo 77 de la Constitución, claramente no se va a cumplir hoy acá, porque tanto nuestro partido como el Partido Nacional han adelantado que no lo van a votar. Y es inconstitucional, además de reprochable desde el punto de vista del momento en que lo están haciendo. Y para ser gráfico, usted sabe, señor presidente, que nuestro partido llegó a un acuerdo con el Partido Nacional, juntos fundamos el Partido de la Concertación, que aspira a competir por la preferencia en Montevideo. Están acá 2 distinguidos senadores, un senador y una senadora, el senador Martínez y la senadora Topolanqui, que la prensa maneja como candidatos a la Intendencia de Montevideo, que apoyan calurosamente estas normas.
Si se aprueba esta norma, el Partido de la Concertación no va a tener publicidad gratis y las candidaturas de la señora Topolánski y del señor Martínez se van a llevar el 50% de la publicidad. Es decir, y esto sí que es grave, que si se aprueba esta norma, se va a estar sacando una ventaja indebida desde el punto de vista electoral. ¿Por qué? Porque como el Partido de la Concertación no compitió en la otra elección, le toca cero. Perdón, ahora hay una modificación del 20%, pero del 80% se lleva la parte de León el Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio está sacando la ventaja electoral municipal en Montevideo aprobando esta ley. Yo no voy a adjudicar intencionalidades, no creo que las tengan. Sí digo cuál es el efecto que va a tener, que es claro, que los distinguidos señores senadores que van a ser candidatos van a tener una ventaja frente a otros candidatos por una ley que se van a votar ellos. Y que si es cierto que fueran a ser candidatos, debieran no participar en esta discusión. Me parece a mí. Porque van a ser beneficiados por esta ley que ellos mismos están promoviendo. Otra inconstitucionalidad enorme de este proyecto de ley es el literal G del artículo 86. Yo sugeriría que lo supriman, porque de acuerdo a la Constitución de la República, la educación no está a cargo nuestro acá en el Palacio Legislativo y tampoco en una institución dependiente del Parlamento Nacional. Acá dice que la enseñanza pública superior, secundaria, primaria, normal, industrial y artística serán regidas por uno o más consejos directivos autónomos. Los demás servicios docentes del Estado también estarán a cargo de consejos directivos autónomos cuando la ley lo determine por 2/3 de voto el total de componentes de cada Cámara. Acá no van a haber 2/3 de componentes para votar que la institución de derechos humanos va a formular, implementar y evaluar un plan nacional de educación para la comunicación. Esto ya yo creo que no debiera resistir el mínimo análisis esta inconstitucionalidad. Es decir, le estamos dando funciones de cometido de educación a la Institución Nacional de Derechos Humanos, creo yo. El artículo 112 es quizás de los artículos más peligrosos que creo que tiene esta ley, porque obliga a presentar un proyecto comunicacional para obtener autorización con lo que exija el pliego de licitación. Con lo cual el gobernante de turno va a decir cuál es el proyecto comunicacional que más le gusta en su pliego y va a haber que cumplirlo y ahí va a asignar. Esto se suma también a la adquisición por parte del gobierno de diversas tecnologías como el Guardián para espiar llamadas y correos electrónicos, tecnología que ya había comprado el propio Antel, que creo que es lo que deberíamos regular hoy. ¿Cuál es el uso que las tecnologías para espiar llamadas y correos hace el Ministerio del Interior? Deberíamos regular cuál es el uso que hace Antel de la tecnología que adquirió hace 1 año y medio o 2 para interceptar paquetes de contenido que circulan por la red. Hay un proyecto del diputado Ami que descansa hace 2 o 3 años en la Cámara de Diputados. Si no, terminaremos como en 1984, con seguridad, con un Ministerio de la Verdad, ese que repetía que la guerra es la paz, que la esclavitud es la libertad. Pero por suerte, creo que muy pronto esta ley será obsoleta, que todo ciudadano informado e inteligente va a consumir más internet, más televisión, más cine, más música, más radio y todo eso por internet, como ya pasa. Cada vez más los avisadores locales invertirán cada vez más dinero en publicidad allí donde está el público, mientras que la ley de medios, espero, se vaya convirtiendo en un mero documento histórico de lo que pasa cuando una ideología se quiere imponer. Recordemos la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos,
que es de 1791, esa que prohíbe la creación de cualquier ley que vulnere la libertad de prensa o que interfiera con ella. Recordemos, señor presidente, que la libertad es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Hoy, obviamente que no estamos aventurando la vida, pero sí cumpliendo con nuestro deber de levantar esta bandera, de encender esta vela ante tanto avance de la regulación que puede afectar a la libertad de expresión en nuestro país. Gracias, señor presidente.